buenos días, bienvenidos a este cuarto Congreso de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, CIINECO. Soy Francisco Suay, aunque todo el mundo me llama Paco, y mi conferencia va a versar sobre cómo internacionalizar la universidad gratis a través de los COI. Espero que disfrutéis mucho del Congreso y que aprendáis. Vamos a ello. Para arrancar, quisiera primero presentar un pequeño vídeo de cómo vio nuestra universidad la internacionalización hace ya 5 años, en el 2020. Bueno, pues soy profesor en la Universidad CEU Cardenal Herrera y a su vez también coordino los COI en las universidades CEU. En esta ponencia voy a hablar de la internacionalización a través de unas herramientas muy sencillas que son los COI. Como habéis visto en este vídeo, internacionalizar pasa por innovar, pasa por también investigar, pasa por integrar, y todas esas I's que hemos ido viendo a lo largo del vídeo nos van a ayudar a comprender el porqué de internacionalizar. Luego hablaremos de qué es un COI. Ya os adelanto que un COI son las iniciales, corresponde a las iniciales de Collaborative Online International Learning, que explicaremos cómo hacer un COI, ¿vale? Por qué hacerlo también, evidentemente, qué etapas y qué sistema de evaluación podemos utilizar, qué ventajas tiene para nosotros como docentes, pero también para los alumnos, cómo diseñar este COI, y también veremos algunas plataformas que nos pueden ayudar para que desarrollemos el COI si no tenemos todavía experiencia en cómo hacerlo. Vamos a ello. La primera idea es por qué es importante, ¿no? ¿Por qué debemos internacionalizar? Pues bueno, estamos en un mundo globalizado y por tanto debemos de preparar a nuestros estudiantes para ese mundo global. Es muy importante porque también nos va a ayudar a mejorar la calidad académica. El hecho de que internacionalicemos significa que pueden venir profesores de otras universidades, pueden venir alumnos, nosotros también podemos salir a otros centros y todo ello nos puede ayudar muchísimo a mejorar la calidad académica. Eso también nos va a dar una proyección global del conocimiento. Ya sabemos que vivimos en un mundo totalmente global, donde es muy fácil intercambiar conocimientos y a través de este tipo de internacionalización en las universidades nos va a permitir hacerlo. Luego tenemos que preparar a nuestros estudiantes para lo que se llama un ciudadano global, un ciudadano que sea comprensivo, que sea capaz de manejarse en estos entornos internacionales. Nos va a ayudar también a fortalecer redes de colaboración, muy importante hoy en día, donde también nos permitirá conocer profesores que nos ayuden a investigar, que nos ayuden también a innovar, y también a nuestras universidades pueda atraer no solamente conocimientos, sino también fondos, recursos y, por supuesto, financiación. Bueno, como ya adelanté, un COI es un proyecto educativo que corresponde a las iniciales de Collaborative Online International Learning. Como vamos a ir viendo, pues es colaboración, sin ninguna duda, es online, con lo cual no tenemos que desplazarnos, lo podemos trabajar desde el aula, es internacional, lo que exige que colaboremos con otras universidades que no sean de nuestro propio país y, por supuesto, genera aprendizaje. Esa actividad de colaboración nos va a permitir que nuestros estudiantes colaboren con otras universidades extranjeras. Siempre lo vamos a hacer
de carácter online. Es cierto que luego puede tener alguna componente que no sea virtual y puede en el futuro desarrollarse algún tipo de visita. En el ejemplo que yo os mostraré, ha acabado en una colaboración más estrecha entre las dos universidades, incluyendo visitas. Pero al ser online, pues no tiene un coste económico, no dependemos de becas Erasmus, no dependemos que los alumnos tengan recursos y de hecho nace en esa idea, nace en la idea de poder competir en un mundo global sin la necesidad de tener que viajar. Se desarrolla normalmente en una asignatura ya existente, con lo cual lo que hago es parte de la asignatura dedicarla a este tipo de proyecto. Igual que puedo tener un workshop, un seminario, una serie de talleres dentro de mi asignatura, pues lo que hago es separar un poquito, unas horas, para dedicárselas al COIL. Es un tema que puede relacionar dos asignaturas, aunque pertenezcan a áreas de conocimiento o disciplinas totalmente distintas. Puede ser algo muy temático. Yo soy profesor de marketing y he hecho COIL, donde coincidíamos en los temas concretos, en los objetivos de aprendizaje, y fue muy sencillo, pero también he hecho otro tipo de proyectos donde directamente no estamos colaborando disciplinas, ni siquiera facultades comunes. Y luego los estudiantes trabajan de manera colaborativa y online. Los mezclamos, hacemos equipos de estudiantes donde se mezclan nuestros estudiantes con los de la otra universidad, y lo que conseguimos es un resultado de aprendizaje desde ambas realidades, con lo cual siempre que podamos desarrollar un proyecto donde se confrontan dos países, dos realidades distintas, va a ser mucho más enriquecedor para los estudiantes. Bueno, este término del COIL, ¿dónde nace, no? Pues contar un poquito de historia. Este concepto se acuñó en el 2006 por la State University of New York, SUNY, que es muy conocida porque es una de las universidades más grandes del mundo, que tiene muchísimos campus, incluso repartidos por diversos estados de Estados Unidos, y parte en un profesor, John Rubin, que es el fundador y director del COIL Center en su universidad. Ya en el año 2006, él detecta la necesidad de formar a sus estudiantes en una serie de competencias interculturales en un mundo global donde puedan competir con otras universidades mucho más prestigiosas y con recursos sin la necesidad de tener que invertir un gran dinero. Y de ahí surge esta idea de los COIL. Ahí tenéis el enlace, ¿vale? He puesto la publicación de John Rubin junto con otros profesores que publicaron en el 2023 una guía completa de cómo desarrollar los COIL y que os recomiendo encarecidamente que la leáis, que la ojeéis si sí que queréis desarrollar este tipo de proyectos. Pues desde el 2006, como veis, ya ha corrido bastante, ya vamos camino de los 20 años de los COIL, pero es cierto que se ha popularizado sobre todo a raíz de la pandemia, a raíz del año 2020, cuando empezamos un poco muchas universidades a ver la necesidad de generar actividades online, generar actividades que nos permitieran trabajar con los alumnos incluso desde casa, cuando se popularizan los COIL. Ya en las universidades CEU, en el año anterior, en el 2019, ya habíamos empezado a hacer nuestras primeras experiencias COIL y es verdad que el boom fue a partir del 2020. Y el hecho de por qué hacer un COIL. Pues bueno, en la mayoría de las universidades está alineado con los objetivos estratégicos que tenemos de internacionalización, con lo cual vamos a tener el apoyo de nuestros vicerrectorados de internacionalización para desarrollar este tipo de proyecto. Es una experiencia sin salir de casa, por lo tanto gratis, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que luego permite el hacer amigos, el hacer contactos y que podamos viajar en un futuro, pues seguramente, pero a priori es totalmente sencillo porque lo hacemos desde casa, lo hacemos desde nuestra propia aula o incluso desde las casas de los alumnos. Va a desarrollar competencias globales. Este tipo de competencias interculturales e incluso las digitales están muy presentes en la mayoría de las asignaturas de nuestros grados. Como estas competencias blandas, estas soft skills,
que son tan valoradas hoy en día en el mercado laboral. Es una innovación pedagógica, por eso estamos en este Congreso de Innovación Docente Educativa, donde estamos hablando de los COIL. ¿Por qué? Porque son innovación, a pesar de que ya tienen unos años de existencia, están todavía poco implantados y sobre todo en España está costando mucho que se desarrolle porque a veces, sobre todo desde los docentes, vemos dificultad en cómo encontrar un socio y cómo organizarnos. Y fortalece esas alianzas institucionales. En nuestro caso, pues hemos llegado a colaborar estrechamente con algunas universidades de fuera de Europa, incluso, que nos ha permitido luego firmar convenios Erasmus o firmar acuerdos de cooperación para colaborar en el desarrollo de otro tipo de programas. Por supuesto, dan prestigio, ¿vale? Dan un prestigio y una visibilidad internacional, pudiendo asistir a congresos internacionales como docente, pero también las universidades destacando ese prestigio que tienen o esas acreditaciones internacionales mediante este tipo de proyectos. Y, aunque parezca mentira, genera motivación en los alumnos. A veces decimos que los alumnos están desmotivados, que les cuesta participar, implicarse. Pues bueno, con este tipo de proyectos se consigue. El nivel de asistencia mejora, su implicación mejora y, por supuesto, luego las evaluaciones que nos hacen a los docentes también son relativamente buenas, aunque a priori cueste un poco de trabajo, como luego veremos, el hacer el COIL. ¿Cómo se hace un COIL? Pues como ya he comentado anteriormente, es muy importante la flexibilidad, ser muy flexible a la hora de negociar con nuestro socio el cómo realizarlo y, por supuesto, intentar hacerlo lo más sencillo posible, sobre todo en las primeras experiencias COIL, intentar no buscar proyectos complejos, universidades que estén muy lejanas en nuestra cultura y que nos permita hacerlo de una manera lo más fácil posible. Por supuesto, podemos utilizar cualquier taller, seminario o actividad que ya tenemos incluida en nuestra asignatura y la podemos transformar en un COIL, de la forma que el trabajo en equipo lo que haríamos es vincularlo al proyecto COIL, mezclando alumnos de nuestra universidad con alumnos de la universidad socia. Esos equipos mixtos deberían de estar compuestos por al menos 2 personas de la otra universidad y 2 estudiantes de la nuestra. Eso permitirá tener equipos en torno a 4 componentes que les va a dar juego para poder trabajar en equipo y aunque uno de ellos no colabore suficientemente, pues hay otros 3 que sí que lo están haciendo. Yo intento huir de equipos muy grandes porque eso provoca que siempre haya alguno que trabaja y otros que no trabajan tanto. Respecto del tiempo, lo ideal es utilizar entre 4 y 12 semanas. Yo diría que un término medio entre 6-8 semanas suele ser lo ideal, dado que es el tiempo que nos va a permitir hacerlo dentro del semestre, no utilizando ni el primer mes de clases ni el último, que los alumnos ya están pensando sobre todo en los exámenes finales. Y esa flexibilidad, ¿vale?, tenerla también en consideración para las entregas, ¿vale?, incluso marcando unas fechas al inicio, por supuesto, pero siendo flexible con los alumnos en el caso que necesiten más tiempo para finalizar los proyectos o les esté costando más colaborar con la universidad socia. Las distintas fases o etapas que tiene que tener un COIL y que tienen que estar bien marcadas, bien definidas, y a las 3 hay que darles importancia suficiente. Vamos con ese rompehielos, ese icebreaker es fundamental. Es importante que los equipos se conozcan, empiecen a compartir entre ellos, ayuda mucho a la relación, a que se empiece a favorecer esa comunicación intercultural y que el equipo luego trabaje bien. De la otra forma, si nos intentamos saltar esta etapa, suele ser habitual que los alumnos trocean el trabajo, se lo reparten entre ellos y no llegan a comunicar. Por lo tanto, muy importante esta primera etapa de rompehielos, de icebreaker, a la que le podemos dedicar entre 1 y 2 semanas. Más de 2 semanas ya no tendría sentido. Luego os enseñaré alguna herramienta para hacerla. Luego vamos con el desarrollo del proyecto. En este caso, la temática puede estar abierta, ¿vale? Como os decía, flexibilidad y tener en consideración siempre
que haya elementos interculturales, que tengan que analizar la perspectiva de un país, del otro e incluso compararlas. Eso les va a ayudar a enriquecerse muchísimo en el plano cultural y comprender también la realidad de otro país, ya pueda ser del análisis de un mercado, analizar cómo trabajan en el área de salud, por ejemplo, en un hospital de un país y de otro y compararlo. Puede haber muchas temáticas y esto es cuestión de hablarlo con el socio e intentar encontrar un punto en común. Y por último vamos a la reflexión final. También muy importante. Creo que es fundamental que el alumno reflexione cuál ha sido su aprendizaje. Nosotros solemos hacer cuestionarios al inicio y al final y los comparamos y les permitimos al alumno que compare cómo ha crecido en ese conocimiento intercultural. Ese feedback también que nosotros podamos darle, esa retroalimentación al alumno para que comprenda que el proceso que ha sufrido, el proceso que ha vivido a lo largo del COI es también muy importante, que no es solo el resultado final, porque si quisiéramos hacer un trabajo magnífico, con un resultado final a través de ese trabajo, pues seguramente sin un COI encontraríamos un resultado mejor. Entonces aquí yo creo que es importante que le hagamos ver al alumno que aunque el resultado final no sea todo lo óptimo que él quería, por detrás ha habido un conocimiento, un aprendizaje multicultural que es muy importante y también un aprendizaje de cómo trabajar en equipos multiculturales que le va a permitir el día de mañana, cuando se incorpora a una empresa, cuando se incorpore a un ámbito profesional, desarrollar ese tipo de competencias. Para esa última etapa de la reflexión final, pues podemos dedicarle una semana aproximadamente. A mí me gusta hacerlo de carácter individual. Y vamos con el sistema de evaluación. Vais a ser, yo creo que, conscientes de que si no damos un porcentaje de la nota, pues muchos alumnos no se van a implicar. Lo podemos hacer voluntario, yo lo suelo hacer voluntarios, pero aparte los alumnos que no lo hacen tienen también una actividad similar que consideramos que vale lo mismo, ¿no? Que le dedico el mismo porcentaje. ¿Cuánto? Pues ya depende de las posibilidades que tengáis en función de vuestro sistema de evaluación. En la universidad, en mi caso, yo suelo dedicar entre un 10 y un 40%. Me gusta más acercarme hacia el 40%, sobre todo si son COIL, son proyectos largos en duración y también con mucho contenido. Si es un proyecto más cortito, pues calculo el número de horas que el alumno va a tener que dedicar en función del número de créditos y de horas que tiene esta asignatura y por tanto le doy ese porcentaje. Y luego es importante también repartir la evaluación entre las 3 tareas que van a tener que desarrollar, entre el icebreaker, el rompehielos, entre el propio proyecto y entre la reflexión final. Y a mí me gusta dedicarle un poquito, ese 10%, al icebreaker, un 20% a la reflexión final, incluso llegando a veces hasta el 30%, y el resto, entre el 70 y el 60%, al desarrollo del propio proyecto, que puede tener multitud de entregas, ¿no? Puede ser simplemente grabar un vídeo con una presentación, puede ser preparar una presentación, puede ser entregar un documento, un dossier, puede ser de multitud de formatos el que pidamos al alumno que entreguen sus presentaciones, sus proyectos finales. ¿Qué ventaja tiene para el profesor, ¿vale? Para el docente? Bueno, pues la ventaja para nosotros va a ser una de conocer socios internacionales que nos puede permitir también hacer otro tipo de proyectos. Como antes mencionaba, pues yo he hecho proyectos con algunos compañeros de otras universidades que luego hemos presentado a congresos, que luego hemos hecho publicaciones y nos ha beneficiado mutuamente. Luego son proyectos de innovación docente. Entonces la mayoría de las universidades tienen o bien concursos o bien dan puntos por el hecho de desarrollar este tipo de proyectos y luego pues nos pueden permitir presentar a congresos como este
Cineco en el que estamos ahora. Luego ayuda a ampliar conocimientos al profesorado, no solamente al alumno. ¿Por qué? Porque en esa colaboración pues puedes descubrir cómo hay otros profesores que están explicando ciertos contenidos de forma distinta. Esto me ocurrió a mí en un COIL con el Tecnológico de Monterrey, donde en una asignatura nosotros no explicábamos una serie de contenidos y sin embargo a raíz de tener esta colaboración con el Tecnológico de Monterrey empezamos a impartirlo haciéndolo a través del COIL. Y luego, pues como nombrábamos, se amplía esta red de contactos, ¿vale? Tanto para otro tipo de proyectos como también para la investigación. ¿Qué ventajas tiene para nuestros alumnos? Pues la primera es que es diferente. También he de decir que tiene algún inconveniente, El inconveniente a veces es que les cuesta salir de su zona de confort, les cuesta trabajar, les cuesta trabajar en equipo, sobre todo con gente de fuera. Si ya hablamos de que tiene que ser en otro idioma, ni os cuento, porque si trabajamos desde España con algunas universidades en Hispanoamérica, formidable, vamos a trabajar en español. Pero si nos toca trabajar con universidades en cualquier otro país, pues nos va a tocar trabajar seguramente en inglés, que es el idioma común. Hay algún COIL también pues en francés o a lo mejor en portugués, en italiano, pero principalmente los dos idiomas principales van a ser el español y el inglés. Pero para ellos es divertido al final porque van a aprender, van a conocer gente de otros países, de otras culturas y también aprenden los contenidos de una forma distinta. En vez de dar una clase magistral al uso, podemos preparar un proyecto COIL donde ellos tienen que trabajar una serie de contenidos y los podemos explicar mediante una clase invertida, pero también invitando al otro profesor a que él entre a nuestra sesión online y pueda explicar a lo mejor ese contenido, con lo cual ya ven una perspectiva distinta. Luego lo había nombrado anteriormente, desarrolla esas competencias digitales e interculturales. Es curioso que a veces nuestros alumnos, ya nacidos en un mundo digital, pensamos que se manejan muy bien con las herramientas informáticas y a veces no están así, ¿vale? En redes sociales se manejan muy bien, pero cuando hay que grabar un vídeo, hay que compartirlo entre otros compañeros que están en otros países, pues ya empiezan a ir ciertas dificultades que les obliga a mejorar esas competencias. Y ya ni os cuento en el tema intercultural, ¿no? El comprender o evaluar las diferencias horarias que pueda haber entre España y Hispanoamérica, pero también, por ejemplo, con otros países como Japón, con el que he hecho yo un COIL, pues hay mucha diferencia horaria. Y entonces eso obliga también a los alumnos a ser conscientes de esas diferencias culturales, de esas diferencias incluso en cómo se relacionan los alumnos siendo de países tan diversos como pueda ser Japón y España. Y luego, pues es muy valorado en el ámbito laboral el que el alumno esté preparado para enfrentarse a un mundo totalmente digital, totalmente globalizado. Es importante que destaquen esa componente que han aprendido del desarrollo de un COIL. Nosotros damos una serie de insignias a los alumnos, unas microcredenciales por haber hecho este tipo de proyectos. Pero yo a todos les digo que lo añadan, que lo insistan, que lo marquen claramente en sus currículums y que incluso en sus perfiles de LinkedIn lo publiquen, porque eso les puede ayudar el día de mañana, sobre todo si ya están acabando su grado, a que el futuro empleador, al revisar su currículum o al revisar sus redes sociales, pues destaque este tipo de proyectos. ¿Cómo diseñamos nuestro COIL? Que es ahora la pregunta principal, ¿no? Me diréis, bueno, ¿y cómo arrancamos, ¿no? el COIL? Pues lo primero, voy a dar algunas pistas de cómo iniciarlo, ¿vale? Vamos a ver algunas herramientas de colaboración, también herramientas para cómo hacer el icebreaker, cómo publicar nuestro proyecto COIL y herramientas también para la reflexión. Vamos a ello. Vamos con el inicio del COIL.
Bueno, lo primero sería buscar el socio, ¿vale? Para buscar ese socio, yo creo que lo mejor es empezar con las personas que ya conocemos, ¿no? Haz una lista de universidades o de profesores amigos con los que ya has coincidido en otros momentos, en algún congreso, te has cruzado en algún momento dado un correo electrónico. Contacta con profesores que estén interesados en COIL, incluso dentro de tu propia universidad. Luego os mostraré varias páginas donde la gente publica cuando está buscando un colaborador para hacer un COIL, y luego en muchas universidades, desde el servicio de internacionalización, os van a dar apoyo para conseguir ese socio. Y luego, muy importante, hacer un checklist. Os voy a mostrar el que yo suelo utilizar en nuestra universidad. Intenta definir el título o el tema del trabajo. Si ya tienes un proyecto que hacías en clase, pues puedes ya empezar a trabajar por tu cuenta sobre ese proyecto poniéndolo negro sobre blanco para luego poderlo compartir. O si vas a empezar desde cero, haz una primera reunión de contacto con un socio, con alguien conocido y discute qué tipo de proyecto podéis hacer. Habla, y es muy importante, concretar el tamaño de los grupos. Vale, dependiendo de cuántos alumnos tiene el otro profesor, cuántos tienes tú, tienes que intentar encajar. ¿Vale? Yo aquí utilizo un pequeño truco. Si tengo más alumnos que el profesor de la otra universidad, yo hago el COIL con los alumnos de carácter voluntario y los otros alumnos que no participan directamente en el COIL hacen el proyecto similar, pero sin estar en equipos mezclados, en equipos mixtos con la otra universidad. Tercero apartado es concretar las fechas. El semestre, el periodo de trabajo de los alumnos, qué fechas tienen que entregar, cuándo van a tener que hacer esa reflexión final. Ahora, eso es muy importante y a veces es complejo, por lo que os decía de los periodos de vacaciones también de las distintas universidades. Y ya no os cuento en concreto de Valencia, que tenemos las fallas, que no las tiene nadie más y que tenemos una semana entera en mitad normalmente del segundo semestre, con lo cual nos complica bastante. Luego tenemos que ver el contenido y extensión del trabajo. ¿Cuántos entregables tienen que tener? ¿Vale? ¿Qué documentos tienen que entregar? ¿Va a ser un PowerPoint? ¿Va a ser un vídeo? ¿Va a ser un documento redactado en Word? ¿Vale? ¿Qué extensión les vamos a pedir de tiempo, de número de páginas? Por supuesto, también importante qué conexiones vamos a hacer, qué sesiones vamos a hacer en vivo. Y yo recomiendo como mínimo una al inicio y otra al final, ¿vale? Con las presentaciones finales. Y por supuesto puede haber una de control, una intermedia, ¿vale? Con lo cual, eso lo tenéis también que discutir. 2, 3, 4 conexiones, más de 4 yo creo que ya sería complicado y difícil. Y luego también porque hay que hacerlo coincidir en horarios de clase o pedir a los alumnos que asistan a esa conexión fuera del horario de clase. Luego el sistema de evaluación, que tiene que estar compartido. Y de hecho los profesores de las dos universidades debemos de revisar todos los trabajos y poner en común las calificaciones. Porque no tendría sentido que en un mismo equipo los alumnos de otra universidad tuvieran una nota distinta a la de los alumnos de mi universidad. Con lo cual es importante poner en común cómo va a ser el sistema de evaluación y no solo del porcentaje que vamos a asignar, sino luego cuando corregimos los trabajos, si generamos una rúbrica y sobre esa rúbrica corregimos, que todos los equipos, ¿vale?, estén revisados por ambos profesores. Y luego, ¿qué hacer con los alumnos que no hagan el trabajo, lo dejen a medias o incluso suspendan? También tenemos que acordar eso con nuestro socio para tenerlo claro desde el inicio. En el calendario de trabajo y evaluación es importante que calculemos el número de horas necesarias. Creo que es fundamental el que evaluemos cuántas horas va a tener que dedicar el alumno, cuántas horas hay por semana de sesiones síncronas, asíncronas, si grabamos una sesión y luego la subimos para que ellos la puedan ver. Es muy importante. También debemos definir bien
qué tipo de entregables y en qué fechas, marcar la asignación de la evaluación y, por supuesto, si hacemos una rúbrica, publicarla, que ellos sepan cómo les vamos a evaluar. Si la calidad de ese vídeo supone solamente un 10% o un 20% del total de la evaluación y a lo mejor el contenido revisado mediante una rúbrica supone el porcentaje restante. Yo creo que esto es muy importante. Y vamos con la parte de qué herramientas podemos utilizar para colaborar. Bueno, como ahí veis, os he puesto varias, empezando por Teams, que es la que yo utilizo normalmente y es la que os recomiendo. También tenemos Slack, Facebook, incluso se ha vuelto a poner otra vez de moda en algunas universidades, Google Drive, WhatsApp, Telegram. Bueno, todas tienen ventajas e inconvenientes, pero tenemos que crear una plataforma donde los alumnos colaboren. Porque si los dejamos que ellos trabajen por su cuenta, crearán grupos de WhatsApp entre ellos donde no tendremos ningún control de esa colaboración. Por eso yo recomiendo trabajar con Teams. Crear en Teams un equipo donde invitemos a la otra universidad, a los estudiantes de la otra universidad y podamos hacer un seguimiento. Ahí podemos crear equipos privados para cada uno de los equipos que están participando en el proyecto y eso les va a permitir crear, compartir archivos. Problemática, pues que normalmente hay algunos correos que dan error, ¿vale? Tenemos que invitar a otra universidad a que entre a nuestro Teams y aquí Microsoft a veces es un poquito especial y da problemas con algún tipo de correo, pero bueno, son casos excepcionales. Slack es otra plataforma similar también de colaboración que permite generar trabajos en grupo, también en equipo, permite también ese seguimiento del profesor, pero en este caso está poco implantado y a veces pedirle al alumno que acabe instalándose otro software que no maneja habitualmente, pues es más complicado. Ya, pues Facebook ellos lo conocen bien, podemos generar también un grupo, un equipo de trabajo a través de Facebook o luego podemos simplemente crear carpetas en Google Drive donde ellos vayan subiendo la documentación y la comunicación más directa la puedan hacer a través de WhatsApp o a través de Telegram. Telegram tendría la ventaja de que no ven nuestro número de teléfono y podríamos hacer cierto seguimiento. Pero como os decía, yo me decanto sin ninguna duda, por el caso de Teams, ¿vale? Es una herramienta muy versátil, permite generar equipos de categoría otros que nos va a permitir invitar gente de fuera de nuestra organización y de esa manera trabajar a través de ese canal, generando canales privados para cada uno de los equipos y poder hacer un seguimiento de su participación. Para el Icebreaker, ¿qué os recomiendo? Pues mirad, a mí me gusta mucho Padlet. Padlet al final es una pizarra, un entorno digital donde parto de cero y sería como una pizarra para presentaciones. Entonces, ahora os muestro un ejemplo. Yo ahí suelo arrancar con mi propia presentación y todo el mundo las va publicando y permite de esta manera que la gente comente sobre las presentaciones de otro, les dé un like, llega este tipo de interacción. Miro y Mural son herramientas parecidas, pero en mi caso me resulta más cómoda trabajar con Padlet. Con Kahoot también se puede hacer alguna actividad de Icebreaker, porque podríamos pedir a los alumnos que creen distintos Kahoot con preguntas sobre otras universidades, sobre otros países, ciudades, y que los compartan e incluso en una sesión síncrona hacer estas presentaciones y hacer este Icebreaker, este rompehielos. Y luego podemos ir a una presentación normal y corriente en PowerPoint donde ellos tengan que presentar cada equipo, presentar a los compañeros y presentar a lo mejor peculiaridades de su universidad. Como os decía, a mí la que más me gusta es Padlet. Aquí tenéis un ejemplo de un proyecto que hicimos con la Universidad de Santo Tomás en Colombia y en este proyecto los alumnos tenían que analizar el mercado
de la alimentación para mascotas. Entonces lo que se nos ocurrió a los dos profesores fue plantear que los alumnos tenían que presentar a su mascota. Entonces tenían que salir ellos en la imagen presentando a su mascota y un pequeño texto. Y luego la gente comentaba sobre las presentaciones de los compañeros. Ventaja que tiene Padlet es que en el menú nos permite luego descargar un archivo Excel donde puedo analizar todas las interacciones para poder tener un registro de quién ha participado y por tanto evaluarlo. Y hace poco que incorporaron el sistema de evaluación dentro del propio Padlet, con lo cual también podría evaluarlos. Es muy práctico y muy visual, como podéis ver aquí en alguna de las imágenes, y permite distintas tipologías, tiene plantillas que me permite generar distintas formas de presentación. Y vamos con cómo publicar el propio proyecto. A ver, puedo crear un documento de PowerPoint normal y corriente o unas instrucciones en Word y enviársela a los alumnos. Pero como suelen tener tanta información de fechas, de entregables, de enlaces a lo mejor a los cuestionarios de competencias interculturales que antes mencioné, presentaciones de los profesores, enlaces al Padlet, enlaces a multitud de cosas, yo me decanto por hacerlo o bien en Google Sites, creando una propia página para ese proyecto, para ese COI, con toda la información, o en Sway, que es una herramienta también del entorno de Microsoft. Está dentro del Office 365 y para los que os cueste un poquito más la parte informática, deciros que es muy sencillo. Es como hacer un PowerPoint de manera que luego cuando lo terminas se permite visualizar como si fuera una página web y compartir ese enlace con todo el mundo. Aquí tenéis un ejemplo de ese COIL que antes os mencionaba con la Universidad de Santo Tomás en Colombia, donde ahí veis distintas pantallas con una plantilla, le das a la plantilla, te genera espacios para escribir, títulos, cuerpos de texto y al final tiene un aspecto, pues la verdad es que muy agradable, tiene un aspecto como veis aquí en este ejemplo, ¿vale? Como muy visual, como una página web. Y esto permite que el alumno tenga toda la información dentro del proyecto, ¿vale? Aquí veis cómo tiene, por ejemplo, las tareas que tiene que desarrollar. Este proyecto, como veis, está en inglés, tiene los entregables, tiene la parte que le exigimos, lo que es el research con la puntuación del 15%, lo que es la presentación de un vídeo con un 35% y todo muy explicado, y simplemente es un enlace que compartimos con los alumnos y que les va a permitir siempre tener ahí a mano toda la información, todas las fechas y todo lo importante. Podemos también poner los equipos, ¿vale? Incluso el listado de los alumnos que están participando, cómo están configurados los equipos y, por supuesto, también los enlaces a esos cuestionarios de competencias interculturales. Y luego, para la reflexión final, pues relativamente sencillo, porque yo aquí suelo pedir un documento en Word, simplemente subido a nuestro Blackboard, al LMS que tengáis en la universidad, al Moodle, a la plataforma que utilicéis. ¿Por qué? Porque aquí lo que me gusta es que el alumno se siente, y esto no se lo va a hacer ChatGPT, porque va a tener que dar su opinión personal. Va a tener que hacer un ensayo, una reflexión final sobre lo que ha vivido, sobre la experiencia que ha tenido con el COIL. Y creo que esta parte es también muy importante. Por eso antes os decía que yo le suelo asignar entre un 20 y un 30% del tiempo. ¿Por qué? Porque aquí es donde el alumno se da cuenta que a pesar de que la experiencia ya ha sido compleja, que trabajar, por ejemplo, con alumnos de Japón haya sido difícil por la forma de ser que tienen, porque no son gente muy abierta habitualmente, y todo eso aquí lo puedo expresar libremente. Y a mí también me sirve para poderlos evaluar, ¿vale? Y en esa evaluación, a pesar de que a lo mejor el proyecto no haya tenido una muy buena nota, porque a lo mejor ha sido muy complejo, aquí en la reflexión final sí que ponerles muy buena evaluación. Por lo tanto, no os olvidéis nunca
de esa reflexión final, de ese feedback, debrief o como lo queramos llamar, donde el alumno escribe, ¿vale?, se expresa qué es lo que ha aprendido, y yo aquí les suelo lanzar preguntas de ese tipo, ¿vale? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo? ¿Qué te ha llamado la atención de tus compañeros? ¿Qué te ha llamado la atención de la otra cultura? ¿Qué conclusiones finales sacas del proyecto? ¿Qué harías distinto la próxima vez? Les lanzo preguntas de este tipo y les pido que lo redacten en un documento de Word. Y como os decía, aquí ChatGPT no les va a dar la solución. La inteligencia artificial les puede ayudar a redactarlo mejor, pero no les va a permitir escribir esa reflexión. Otra alternativa, que también la he hecho en algún proyecto COIL, es hacer un Padlet con comentarios y que la gente pueda comentar también sobre los comentarios de los compañeros. Aquí es más público, con lo cual la gente, si ha tenido dificultades a trabajar en equipo o alguien de su equipo no ha trabajado en una reflexión individual, lo van a poner, pero en una reflexión colectiva difícilmente lo van a hacer. Con lo cual yo aquí lo que os recomiendo es que os vayáis a una reflexión final individual y que le deis peso en la evaluación, porque eso también os permitirá premiar a los alumnos que habéis visto que se han esforzado mucho por encima de otros alumnos que a lo mejor han trabajado menos, y en la reflexión se lee ese tipo de comentarios. Ya vamos acabando y por último quería mostraros 3 páginas que yo creo que son muy importantes, ¿vale? Y un documento que tenéis ahí al final, que es la página de COIL de SUNY. Entonces, la primera es COIL Connect. Es una organización que nos va a permitir contactar con gente que quiere también hacer proyectos COIL. Aquí la universidad se puede dar de alta, pero también nosotros, a título particular, podemos darnos de alta y también ver que otros profesores están ofreciendo desarrollar un proyecto COIL. Muy recomendable. Esta yo creo que no la tenéis que olvidar en ningún caso. Luego, UniCollaboration es una asociación de universidades en torno a lo que pueden ser los Virtual Exchange, las experiencias de intercambio virtuales, entre las que está el COIL, pero también puede estar las clases espejo, otro tipo de proyectos. Luego recomiendo IBEC, ¿vale? Este congreso internacional, esta conferencia internacional, se desarrolló en nuestra universidad hace unos años con un gran éxito y os recomiendo que miréis su página web. Os va a permitir presentar proyectos, ponencias al congreso, y también asistiendo simplemente os permitiría conocer otras universidades que están muy abiertas a los proyectos COIL y otros docentes que también se van a implicar muchísimo en este tipo de actividades. Y luego abajo ese último enlace, que os recomiendo que visitéis la página web de SUNY, donde tienen un montón de documentación y de información en abierta, donde podéis consultar desde cómo se hace un COIL, a distintas herramientas, las fases. Hay un montón de documentos, como os decía, y todos ellos de manera pública, con lo cual os permitirá seguir profundizando en esta experiencia que es un COIL. A nivel académico ya hay publicaciones, ya hay profesores que están publicando artículos porque han analizado cómo ha sido la experiencia de los COIL, y cada vez lo veremos más, ¿vale? Podéis hacer una búsqueda directamente en cualquier plataforma para ver este tipo de artículos, aunque normalmente lo que vais a encontrar es la experiencia concreta de ese proyecto, de cómo ha funcionado y cómo se ha medido la interacción de los alumnos o cómo se ha medido también el aprendizaje de competencias interculturales. Pero eso sería ya una siguiente fase. Vamos primero con que probéis lo que es la experiencia de hacer un COIL y cómo os puede ayudar muchísimo en la estrategia de internacionalización de vuestra universidad, de vuestra titulación, pero sin ninguna duda de vuestra aula. Y nada, llegamos ya al último momento. Daros las gracias por haber estado este ratito visualizando este vídeo, de participar en este Congreso de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, CINECO, y para cualquier cosa podéis contactarme a través de mi correo electrónico francisco.suay@gmail.com.
info@uchceu.es. Estaré encantadísimo de poder ayudaros y de poder aconsejaros cualquier duda que tengáis relativa a los COIL, y os animo a que utilicéis esta herramienta como una herramienta fundamental para el aprendizaje internacional, para el aprendizaje de competencias multiculturales de vuestros estudiantes y también vuestras, porque os ayudará muchísimo a progresar como docentes, tanto profesional como personalmente. Muchas gracias y que disfrutéis muchísimo del Congreso.